Entonces, esta era una primera parte sobre nuestra iniciativa Global LATAM y nos gustaría también complementarla hablando de América Latina y sus empresas en la era del COVID, ¿no? En las últimas semanas, la crisis que ha provocado la rápida expansión del COVID-19 en todo el mundo transforma radicalmente el escenario económico y empresarial y, por supuesto, también lo hace en América Latina. Es cierto que llega algo más tarde, que las consecuencias económicas posiblemente también lleven un mayor decalaje temporal, ¿no?, respecto a China, Europa y Estados Unidos, pero bueno, lo que es indudable es que va a tener un impacto profundo en la economía y en las empresas de la región, y en esto es en lo que nos gustaría centrarnos en esta segunda parte. Vale, vamos a cubrir estos 5 puntos fundamentales. El primero es en qué fase del ciclo económico eh, aparece el COVID o irrumpe el COVID en la economía latinoamericana. El segundo son los canales de transmisión de la crisis actual a la economía latinoamericana, que nos va a permitir dar una perspectiva sobre la severidad y la complejidad de ese impacto. Después vamos a preguntarnos qué hace América Latina diferente, cuáles son aquellos factores, cuál es aquella casuística de la región o elementos diferenciales que no comparte con otras economías que también han sido golpeadas por la crisis actual. Después vamos a hablar de las principales respuestas que se están dando desde los diferentes gobiernos o que pueden hacer en este sentido. Y finalmente, pues vamos a hacer una aproximación a los aspectos a considerar sobre el impacto sobre el tejido empresarial y la internacionalización. Entonces, respecto de la primera pregunta, bueno, el COVID-19 llega a América Latina. ¿En qué momento lo hace? ¿En qué circunstancias en términos de ciclo económico? Pues en general, América Latina se encontraba en una fase de crecimiento lento, ¿no? Lo vemos en el gráfico, el año 2014-2019 tiene un crecimiento del 0,4, ¿no? Después de largo periodo de ciclo del ciclo de bonanza, ¿no?, desde el año 2000, podemos decir hasta el 2012-2013, son años dorados en la región donde hay gran cantidad de vientos de cola, precios de materias primas, China, tipos de interés reducidos, y tan pronto empiezan a apagarse estos vientos de cola, pues bueno, rápidamente queda claro que América Latina volvía a otra normalidad caracterizada por un periodo de crecimiento bajo, ¿vale? Entonces, las previsiones para el 19 de organismos como CEPAL pre-COVID era un crecimiento del 0,1 y para el 2020 de 1,3. Entonces, lo que se evidencia es que evidentemente ha habido un periodo de bonanza anterior con indudables mejoras, especialmente en tener unos cuadros macro más sólidos, especialmente un bienestar social con millones de personas incorporadas a las clases medias en toda la región, pero lo cierto es que no se logró incrementar la capacidad potencial de la economía ni ha habido grandes avances en la productividad en América Latina. Vale, y así es como en ese momento, en esa fase del ciclo, es donde irrumpe el COVID en la región. En todo caso, para ser justos, bueno, la situación es muy distinta, ¿no?, por países. Sin ánimo de ahondar, ¿no?, en lo macro, pues bueno, me gustaría destacar que algunos países, ¿no?, como podéis ver en el gráfico, ¿no?, bueno, pues con la mediana de los últimos años, pues países como Colombia, como Perú, Panamá o Costa Rica muestran un crecimiento más vigoroso, un cuadro económico más sólido, y la situación es distinta de la que pueden llegar otras economías como puede ser Argentina, Ecuador o México, ¿no? Y como veremos, este hecho, el momento en el que llega cada una de las economías determina también la capacidad de resiliencia de los países y de sus empresas y su capacidad de respuesta a la crisis actual, ¿no? Entonces, el primer tema que me gustaría destacar son esas dos ideas. La crisis alcanza a América Latina con un periodo de crecimiento modesto, y eso sí, hay importantes diferencias entre países. ¿Cuáles son los canales de transmisión? Bueno, esto es fundamental preguntárselo. Como sabéis, una crisis importada desde el exterior se origina a principios de diciembre en Wuhan, en China, y desde ahí pues se expande el virus y, consecuentemente, el virus lleva aparejado
la crisis económica a distintas economías, ¿no? Los canales de transmisión son fundamentalmente 7. El primero es la caída de la demanda mundial de materias primas y de commodities. Pensamos que América Latina sigue siendo una economía que se relaciona con el mundo a través de las materias primas. Hemos visto el desplome del petróleo por la caída de la demanda mundial en los últimos días, incluso con precios negativos, pero además del petróleo tenemos que desde enero hasta finales de marzo el cobre ha caído un 20%, la soja un 5%, el azúcar un 20% o el café un 18%, ¿no? Son todas materias primas fundamentales en una región como la de América Latina. A la derecha tenéis el desplome hasta el 20 de abril, ¿no? Según el World Economic Outlook del FMI, para el petróleo, el gas natural y los distintos metales. Y bueno, pues como os podéis imaginar, esto es un tema de gran importancia por países. Desde luego, no todo el ciclo de las materias primas es el mismo, ni todas caen lo mismo, pero el impacto es generalizado. Como comentaba antes, el impacto en el cobre afectará más a Chile y a Perú, el impacto de la soja o el hierro a Brasil o Argentina, o el impacto del petróleo a Ecuador, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso es algo muy relevante. Fijaros en este gráfico sobre las exportaciones de materias primas como tanto por ciento del Producto Interior Bruto. Al principio tenemos un conjunto de economías caribeñas y centroamericanas, pero si descendemos un poco, entre el 15 y el 20% de las exportaciones de economías como Chile, como Bolivia o como Perú o como Ecuador, responden a las commodities, ¿no? Entonces, este primer impacto es muy, muy relevante. El segundo es la caída de los socios económicos y comerciales, ¿no? Una caída de la demanda generalizada. Aquí tenemos de nuevo el WIO, ¿no? del Fondo Monetario Internacional, publicado la semana pasada. Y lo que tenemos es una caída en las 3 principales socios económicos de América Latina. Tenemos una caída proyectada para Estados Unidos del 5,9%, una caída proyectada para la eurozona del 7,5% y tenemos una China que ha pasado de crecer un 6-7% a un crecimiento estimado del 1,2%. Entonces, bueno, cabe preguntarse en este escenario, ¿no? ¿Quién va a demandar o invertir para compensar el ciclo económico latinoamericano si todos los países están en la misma situación, si hay una caída de la actividad que se produce al mismo tiempo en las principales economías, ¿vale? El tema es también muy relevante, especialmente en el caso de China, ¿no? Pensar que China absorbe cerca del 80% de la soja brasileña o el 60% del cobre peruano, ¿no? Esta combinación de precios bajos y una caída de 5 o 6 puntos en el crecimiento de China, pues es una situación complicada para América Latina. Las cadenas de valor global es otra de las es otro de los factores fundamentales y de los canales a través de los cuales se transmite el impacto. Es muy evidente, ¿no?, que la fragmentación de la producción, la multilocalización que hemos visto en los últimos años, pues produce un efecto multiplicador, ¿no?, cuando nos encontramos con una situación como la actual, ¿no? El parón de China, por ejemplo, ha causado ya desabastecimiento de partes y componentes en sectores de electrónica, autopartes o farmacéutica en Brasil, en Argentina o México, ¿no? Y pensar, por ejemplo, el tremendo problema de una economía tan integrada en cadenas de valor como México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos las cadenas de valor global pueden volverse, desde luego, un problema porque contribuyen a expandir rapidísimamente el shock de oferta que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una diapositiva de Paul Antrax, ¿no?, de la fragmentación de la producción, ¿no?, del ejemplo de un Boeing 787 Dreamliner, que nos ayuda también a comprender esto, ¿no?, a visualizarlo de una manera muy clara, ¿no? Los fabricantes de motores eran estadounidenses y británicos, los estabilizadores del avión italianos, las puertas suecas o las alas japonesas, ¿no? Entonces se entiende perfectamente, yo creo, a través de esta slide, aunque no esté referida a algo que produzca América Latina, como la falta de suministro en un shock de oferta
de un proveedor provoca la paralización de toda la cadena, ¿no? Y esto es uno de los principales también canales que tenemos de transmisión que va a afectar a América Latina y a muchas otras economías. El cuarto canal es la fuga de capitales, ¿vale? La fuga de capitales. Y como podemos ver en el gráfico, en momentos de tensión y estrés, en los mercados se produce siempre una huida hacia la calidad, hacia la seguridad. Esto penaliza a América Latina. Y tanto en las bolsas como en los mercados de bonos, ¿no? Entonces, el diferencial del índice de mercados emergentes, ¿no? El ENVI, ¿no? Que es el índice fundamental de referencia para América Latina y el Caribe, pues pasó de 346 puntos a principios de año y estaba a finales de marzo ya en 703, ¿no? Entonces, bueno, este es muy significativo. Podemos ver también en el gráfico como en comparación con el periodo de la gran recesión, la huida de capitales está mucho más concentrada fundamentalmente en el último mes. Y bueno, es un evento conocido como Sudden Stop, ¿no? No es nuevo en la región. Ya lo vimos en la gran recesión y provoca ese movimiento en cascada y esa huida en manada de América Latina, ¿no? Y esto nos lleva al quinto canal de transmisión, que es la desaparición de la riqueza financiera, ¿no? Y esto es algo que tampoco ha sido a lo mejor suficientemente tratado en otros análisis respecto al impacto del COVID. Ahí tenemos la caída de las bolsas, de los equity markets, de los mercados emergentes. Tenemos a 2 latinoamericanos, como Rusia y Argentina. El resto, por supuesto, han seguido la misma tendencia. Y esto supone una desaparición, ¿no? de la capacidad, de la riqueza financiera y, por lo tanto, de la capacidad de consumo y de inversión en la región, y también es un canal muy, muy importante de transmisión. Hay un sexto canal, que es un canal muy latinoamericano, en el sentido de que las remesas juegan un papel muy importante en la economía de América Latina. Pensemos que el nivel de remesas suele estar en torno a 500.000 millones de dólares anuales y, por ejemplo, hay una gran cantidad, ¿no? de comunidad latina trabajando en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha dado hoy unos datos de paro de 26 millones de nuevos parados provocados por la crisis actual, solo en el sector formal. Bueno, fácilmente adivinable el impacto que esto va a tener en las remesas enviadas a Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en algunos países como Haití, que el 30% de su Producto Interior Bruto son remesas, o el caso de Salvador o Honduras, ¿no? Que es un 20%. Y bueno, por tanto, las remesas es un factor también a destacar, y hay un séptimo canal de transmisión que lógicamente es el turismo, ¿no? Algunos países tienen muchísima dependencia en la región del turismo, especialmente el Caribe, y la CEPAL ha estimado que una caída del 30% del turismo en la región pues podía restar un 2,5% de crecimiento, en particular en la región del Caribe. Entonces, estos serían los 7 canales de transmisión: materias primas, caída sincronizada de la demanda mundial, cadenas de valor global, fuga de capitales, riqueza financiera, remesas y turismo. Vale, tercera parte, cabe preguntarse qué hace América Latina diferente, ¿no? Y no es una pregunta menor, porque nos lleva a introducir el foco en los ámbitos, sobre todo de sociales y de vulnerabilidad social en los que está América Latina. Y este es un tema muy relevante. Pensar que, por ejemplo, venimos de una reversión ya en la caída de índices de pobreza, ¿no? En los últimos 2-3 años, y que CEPAL ya ha estimado que la desaceleración económica puede aumentar la cantidad de pobres de 185 a 220 millones y de pobreza extrema subirla hasta los 90 millones. Y aquí, lógicamente, pues hay algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, se está poniendo mucho el énfasis en que si se prolonga el confinamiento, 85 millones de niños y niñas en la región reciben un desayuno o un almuerzo en la escuela y no podrían tener acceso a él, ¿no? Luego, el tema de la vulnerabilidad social es un aspecto, un elemento diferencial de América Latina que sin duda hay que tener en consideración. Otro aspecto muy relevante es la elevadísima tasa de informalidad. ¿No? Millones de latinoamericanos ofrecen sus productos y servicios, pues, en las calles
de las ciudades diariamente no pueden teletrabajar y además, lo que es más grave, es que tienen muy complicado aprovecharse las medidas como subsidios ligados al salario o exoneraciones de impuestos, ¿no? Y aquí también hay otro factor diferencial, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, en este sentido, nos avisa de que en América Latina hay un 53% de tasa de informalidad y que 140 millones de trabajadores están en esta situación, ¿no? Ahí podéis ver a la derecha un gráfico sobre la economía sumergida en distintas regiones, ¿no? Y según estas estimaciones, solo serían comparables los de América Latina a la África subsahariana. Por lo tanto, estamos hablando de otro factor diferencial. Otro factor diferencial importante de América Latina es su elevada tasa de urbanización. Es la región más urbanizada del mundo, donde más gente vive en las ciudades y en ocasiones en megalópolis, ¿no? Con una altísima densidad de población, ¿no? Pensemos en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Bogotá. Y esto sin duda crea una vulnerabilidad adicional, ¿no? Porque incide en la necesidad de un confinamiento mayor, más dilatado en el tiempo y por lo tanto mayor parálisis económica, ¿no? Otro aspecto importante de América Latina es la integración regional, ¿no? La crisis coge un poco a América Latina con la inexistencia de una arquitectura institucional que permita una respuesta más adecuada y más rápida, ¿no? El otro día señalaba el economista jefe del Banco Mundial que no es lo mismo responder a esta crisis teniendo la Reserva Federal o el Banco Central Europeo que ante la ausencia de una figura supranacional a la hora de amortiguar este tipo de shocks, ¿no? Y esto también es un tema muy relevante. Y el último tema que también me gustaría comentar al respecto de América Latina es que ahora parece muy lejano, pero solamente hace unos meses estábamos hablando de unos niveles enormes de tensiones sociales, ¿no? Aquí tenemos un gráfico del BVA en el que se compone un índice a partir de las protestas sociales en distintos países. Como veis, crece prácticamente en todas. Es cierto que quizás las de Santiago de Chile han tenido un eco mayor, pero es un fenómeno generalizado, ¿no? Hemos tenido protestas, ¿no? En los meses anteriores al COVID en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Honduras, Paraguay, Perú, Nicaragua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es un tema importante porque se está señalando que hay que tenerlo en consideración porque es importante vigilar el coste social con el que se salga de la crisis porque los ciudadanos latinoamericanos ya tenían incorporado un elevado nivel de reivindicaciones y de reivindicaciones con su estado social y de bienestar, ¿vale? Aquí hay otro factor muy importante a tener en consideración en América Latina. Entonces, en la cuarta parte, cabe preguntarse cuál es la magnitud del golpe, ¿no? Ya tenemos, bueno, algunas estimaciones al respecto, ¿no? Aquí están las del Banco Interamericano de Desarrollo, que en función de distintos escenarios prevén un impacto para el 2020-2022 que podría estar en el escenario moderado en el menos 2,1 y en el extremo en menos 4,8. ¿Vale? Los distintos escenarios dependen de la recuperación de la economía mundial fundamentalmente. ¿Vale? Las estimaciones del BID están en línea con CEPAL, que da una caída del 5,3% para el presente ejercicio. Por cierto, una estimación de CEPAL que ha sido revisada 2 veces en el mismo mes, ¿no? Y también está en línea con la del FMI, ¿no? Que da un 5,2% de caída para la región, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, eso sí, señalar que la mayoría de organismos internacionales señalan una recuperación en V para el caso latinoamericano y con un crecimiento en el 2021 del 3,4%, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando, o que los modelos nos están indicando, es que vamos a tener un shock fuerte, pero transitorio, y que la caída de la crisis anterior, ¿no? Que tuvimos en la crisis subprime se va a concentrar en unos trimestres, ¿vale? Evidentemente hay unas diferencias dentro de la región. En la región andina parece que se va a ver afectada algo menos, incluyendo una gran variedad de casos, ¿no? Ecuador algo más, como es lógico, por el desplome del petróleo. Sufrirá seguramente algo más que Perú, que tiene más espacio fiscal para hacer políticas contracíclicas, etcétera. Pero, como decimos, es importante, y por ser también introducir un elemento positivo, comentar que la magnitud del golpe es importante
pero que está concentrada en el tiempo y eso pues, permite tener quizás una recuperación más o menos rápida. Bueno, claramente es la hora de los estados, ¿no? Los estados tienen en estos momentos que asumir pérdidas del sector privado y socializarlas, así está sucediendo en todo el mundo, y básicamente dividiendo las políticas en monetaria y fiscal. A nivel monetario tenemos a los bancos centrales combinando instrumentos más convencionales y menos convencionales, es decir, actuando sobre las tasas de interés de referencia, actuando también sobre instrumentos quizás menos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central de Colombia está comenzando a comprar bonos del gobierno, están también algunos bancos comenzando a modificar los encajes bancarios para liberar liquidez, están algunos bancos también firmando con la Reserva Federal intercambiar swaps de dólares, ¿vale? Es relevante también, además de estas medidas extraordinarias, la baja inflación en la que llega la región a la crisis del COVID, ¿no? Una inflación media por debajo del 3%, que permite un mayor espacio, si cabe, para reducir tipos. Y también es interesante señalar que el nivel de reservas está en el 16% del Producto Interior Bruto latinoamericano, que son 3 puntos más de lo que estaba hace unos años, ¿vale? Entonces, también en ese sentido hay más espacio para medidas contracíclicas, ¿vale? Y lo que sí que se está señalando desde diferentes ámbitos es la importancia de no perder la credibilidad de los bancos centrales que tanto tiempo ha costado ganar en la región, ¿no? Muchas veces pues implementando sistemas de metas. La política fiscal es también muy importante, ¿no? Es la otra pata de la respuesta a la crisis actual. El volumen va a ser determinante. Estamos viendo planes de estímulos nunca vistos, ¿no? De 2 billones de dólares ya se han anunciado e implementado en Estados Unidos. En Europa, medio billón de euros y posiblemente se aumente en los próximos días. Una vez que se llegue a un acuerdo, luego el volumen es determinante. Y es fundamental hablar de esto porque el espacio fiscal que tienen los países para aplicar medidas contracíclicas pues es muy variable, ¿vale? Entonces aquí es un tema muy relevante y que desde luego puede hacer que el país, que la región salga a distintas velocidades. El espacio fiscal que tiene Chile o Perú, ¿no? Que han anunciado paquetes fiscales equivalentes a varios puntos del Producto Interior Bruto, no tiene nada que ver con el fiscal que pueden tener países como Argentina, ¿no? en plena renegociación de sus acuerdos con el FMI. Los sistemas financieros están saneados. Esto sin duda es una de las ventajas, que la banca llega en buen estado, elevados ratios de capital y baja morosidad, y esto es muy importante, ¿no? Y por esto es importante también evitar una transmisión rápida a los balances de las cuentas de los bancos, facilitando pues medidas de liquidez, de exoneración de impuestos, etcétera, para los tejidos empresariales y las empresas de la región. Y la importancia también de la calidad del gasto, ¿vale? Es importante ahora más que nunca acertar a gastar allí donde hace más falta, crear una red de seguridad y renta mínima para ciudadanos, pero también no olvidarnos de la inversión a largo plazo y del gasto productivo. Entonces, ya para concluir, lo que nos gustaría sería hacer unas reflexiones, ¿no? Sobre cómo impacta todo esto al tejido empresarial, que entra más en el espacio en el que trabajamos desde Investing Spain, y que las voy a hacer lógicamente en un contexto y con unas advertencias de que estamos realizando un clima de elevadísima incertidumbre y todavía con muy pocos datos. Vale, lo primero que me gustaría destacar es que el impacto sectorial que va a tener en el tejido empresarial latinoamericano la crisis actual va a ser generalizado, pero va a ser desigual y también van a surgir algunas oportunidades, ¿no? En el sector terciario, claramente el sector más golpeado es el turismo, un aspecto de gran importancia para algunos países. Aquí tenéis los ingresos de turismo a la derecha, internacionales como porcentaje del Producto Interior Bruto. Yo creo que nadie puede extrañarle, ¿no? Que tenemos varios países caribeños arriba de todo en esta gráfica,
El transporte, la actividad comercial también, lógicamente, se verán muy afectados, aunque su impacto tiene que ver mucho con el final del confinamiento. El sector industrial también va a tener una gran caída. Aquí se junta el shock de demanda con el shock de oferta, con la amplificación, como comentamos antes, vía cadenas globales de valor y proveedores y distribuidores. Primario, ya las empresas públicas de commodities de la región venían registrando menores ingresos en los últimos años y su capacidad inversora también se ve mermada. Entonces, el impacto es generalizado, pero evidentemente parece que va a ser más fuerte en unos sectores que en otros y el turismo, desde luego, estaría entre estos. Pero en cualquier caso también van a surgir oportunidades, ¿no? Oportunidades en comercio electrónico, oportunidades en logística, oportunidades en educación online y oportunidades también en soluciones digitales a la resolución de la crisis, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que ha elaborado el Banco Mundial a partir de datos de Google, ¿no? De la caída del número de visitas a tiendas y a lugares de trabajo, que nos puede dar una magnitud de la incidencia del golpe y efectos de lo que estaba comentando. Nos da también una evidencia de todo el potencial que tiene la utilización de Big Data para solucionar problemas, ¿vale? Entonces, pensamos que todo lo tecnológico va a ser muy importante, va a cobrar más importancia, si cabe, de la que ya tenía, y también ahí pues, es importante destacar las grandes diferencias en acceso a Internet que tiene la región, porque esto puede acentuar las desigualdades, ¿no? Pensemos que Brasil, Chile o Costa Rica pues, tienen un 80% de conectividad, pero que en Guatemala, Honduras o Nicaragua es de un 30%. El segundo tema que nos gustaría destacar es el impacto desigual por países. Es muy obvio y ya lo hemos dicho, pero bueno, yo creo que hay que repetirlo. Hay tres factores que van a ser determinantes del impacto. El espacio fiscal de las medidas del que se dispone para hacer política contracíclica y que esto no dañe excesivamente al tejido empresarial. Cuán robusto sea ese tejido empresarial, ¿no? Y la capacidad de los países para generar un retorno de los flujos de inversión internacional, ¿vale? Y esto va a ser fundamental a la hora de el impacto en los tejidos empresariales de los países. Un tercer tema que nos gustaría comentar es las micropymes, ¿no? las micropymes y las pymes de la región y las medidas contracíclicas, ¿no? Una región donde el 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas empresas que generan la gran mayoría de la actividad económica y el 60% del empleo, y ahí las medidas de anti-shock pues van a ser claves, ¿no? Las bonificaciones, los atrasos en el pago de impuestos, las líneas de liquidez van a ser fundamentales, ¿no? Lógicamente hay una caída de ingresos, mientras que los gastos permanecen y las pymes pues van agotando su caja hasta el cierre, ¿no? Y ahí es donde resulta fundamental intervenir. El éxito de esas medidas determinará el impacto sobre las empresas pequeñas y medianas latinoamericanas. Vale, en el caso de las empresas grandes, adicionalmente a esto, el tema es que las empresas vienen con unos grandes niveles de deuda corporativa, ¿no? Y esto también es muy, muy relevante, ¿no? Gran parte en la época dorada de financiación barata multiplicó la emisión de bonos corporativos. Según cálculos de Standard & Poor's, hasta 2023 las empresas de América Latina tienen que devolver 207.000 millones de dólares, y aquí lógicamente hay un riesgo en el refinanciamiento de estas líneas si continúa el estrés y los problemas en los mercados, como estamos viendo, ¿no? Pensemos que en torno al 30-40% de estas compañías que necesitan refinanciación están por debajo del grado de inversión. Y después hablamos también de distintas velocidades de salida. Distintas velocidades de salida que podría ocurrir o podría darse respecto a distinta tipología de inversión, ¿no? ¿Y por qué pensamos esto? Bueno, porque los proyectos Greenfield, lógicamente, van a posponerse y también van a cancelarse en líneas generales las operaciones de money, pero también es cierto que hay una gran cantidad de fondos con una gran liquidez y que en el momento en que se divise la profundidad de la caída y que se realicen las correcciones en las valoraciones empresariales de las empresas latinoamericanas, pues puede esperarse una reactivación quizás más rápida en las operaciones de compra, en las operaciones de money, que en las operaciones Greenfield. Vale, de todo esto, ¿qué es lo que
podemos decir respecto a la inversión en el exterior? Bueno, como os comentaba, se puede decir hasta el momento muy poco porque el fenómeno, el impacto del COVID es muy reciente y más reciente todavía en América Latina, donde llega más tarde y donde seguramente el grueso del impacto se pueda divisar en el segundo trimestre del año. Pero lo que tenemos, por ejemplo, en reinversión ya es bastante orientativo, ¿no? Lo que tenemos aquí es una encuesta realizada por la UNCTAD del 23 de marzo sobre las 4.000 mayores empresas transnacionales del mundo. Aquí tenemos 124 que son de América Latina y en ese periodo ya nos estaban reportando una caída del 14% en los beneficios. Habían revisado la baja un 14%. Vale, pensemos que estaba, como digamos, llegando la pandemia a América Latina. Y esto es importante porque el principal canal de inversión extranjera directa es la reinversión de beneficios. Luego, en el caso de las empresas latinoamericanas, si estamos en un 43%, como vemos, de reinversión de beneficios y que en los beneficios, podemos inferir que posiblemente haya una importante caída en la inversión en el exterior. Vale, también tenemos algunos datos preliminares importantes, ¿no? En operaciones de M&A en algunos países como Brasil, Chile, Colombia o Perú. Tenemos ya datos hasta mediados de abril y os parece claro que no se han paralizado del todo las operaciones de M&A, pero sí que son significativamente inferiores, ¿no? Y esto también, lógicamente, nos está indicando nuevamente que la inversión exterior de América Latina pues va a sufrir un golpe importante. Y ya para concluir, este gráfico de la CEPAL, donde se descompone la llegada de financiación a la región, es muy importante. Es muy importante porque en América Latina se manifiesta con particular evidencia que la entrada de flujos de capital está muy relacionado con la salida de flujos de capital. Es decir, la entrada de flujos de capital es lo que permite a un gran número de compañías capitalizarse para salir al exterior, ¿no? Difícilmente pensar que Rappi, ¿no?, la startup colombiana de delivery, se hubiese convertido en un unicornio sin la inversión del fondo japonés SoftBank. ¿Vale? Entonces, en este sentido, también los datos que tenemos para 2020 nos están indicando que hay una gran caída de la inversión en América Latina, ¿vale?, con los datos que tenemos para los primeros meses del año, en los principales canales, ¿no? Tanto inversión de cartera como inversión extranjera directa, es decir, tanto tomas de posición por debajo del 10% de la empresa residente como por encima, y tanto en deuda como en equity, ¿vale? Esta también es un canal que nos está indicando y evidenciando que posiblemente haya una caída, que esperamos que sea transitoria, de la inversión exterior en América Latina. Entonces, habrá que esperar los próximos trimestres para ver si estamos ante un shock más o menos transitorio en la evolución de la IED mundial. La UNCTAD estima una caída de la IED mundial de un 30-40%, pero sobre todo, lo más relevante a largo plazo es que hay que ver si estamos ante un movimiento más estructural de desglobalización que afecta a los volúmenes de inversión extranjera directa o si estamos más bien ante un shock transitorio. Entonces, la presentación que os quería hacer con esas dos partes llega hasta aquí y ahora pues estaré encantado si en el chat de bilateral pues me queréis hacer algunas preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. En cualquier caso, también os dejamos el email al que podéis derivarlas y os podré contestando en los próximos días. Entonces, si en la pantalla, en la zona de la derecha, por favor, me podéis enviar vuestras preguntas. Encantado de contestarlas. Bueno, Mariana desde Perú nos pregunta por la relación de LATAM con China en la época post-COVID. Bueno, es una muy buena pregunta, es una
gran incógnita para todos, pero bueno, tomemos en consideración que la relación de América Latina y China pues tiene tres patas fundamentales. En las relaciones comerciales, como es bien conocido, aquí había un patrón de comercio asimétrico. Básicamente, China exportaba a América Latina manufacturas y le compraba materias primas, y ahí la demanda de commodities pues se va a reducir por parte de China y posiblemente veamos que las exportaciones de América Latina hacia China se reducen. Luego, por esa vía, es de esperar que haya un menor crecimiento. Por la segunda pata, que es la de la inversión extranjera directa, funcionaba solamente en un sentido, que era la inversión extranjera de China en América Latina. En el otro sentido era prácticamente inexistente, y ya estamos viendo en los últimos años cómo caía, y hemos visto también que en el 2019 y los primeros meses de 2020 la inversión china en todo el mundo pues parece estar al menos enfriándose o en retirada, y pensamos que esto también va a provocar una menor relación por esta vía entre China y América Latina. Y también en la financiación, ¿no? que fue muy importante, ¿no? Como nos muestran los datos del Inter-American Dialogue sobre China en distintos países de América Latina en los últimos años. Lo que hemos visto fundamentalmente también es un enfriamiento en los últimos años, ¿no? Luego, habrá que ver, porque lógicamente no todo es el ámbito económico, hay que hacer consideraciones de geopolítica, consideraciones donde entran otros elementos en juego, ¿no? Más relacionados con el poder y la estrategia de China a largo plazo y su papel en América Latina, pero en general cabe esperar que al menos en los flujos que venían entrando de capital desde China hacia América Latina vayan a menos, al menos a corto plazo. Rodolfo desde Guatemala pregunta el efecto sobre el AID de la economía post-COVID. Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Bueno, aquí creo que se podría distinguir, ¿no? Entre la importancia entre el corto y el largo plazo, ¿no? Entre los elementos coyunturales y estructurales. A corto plazo, yo creo que de momento es muy complicado hacer cualquier tipo de análisis de este tipo por la falta de información y por la ausencia de precedentes de un shock de este tipo. Pero en todo caso, yo creo que sí que se espera que el golpe sea profundo pero transitorio, y que el impacto esté muy relacionado con la destrucción del tejido productivo en cada uno de los países, ¿no? Y ahí intervienen, como decíamos, la capacidad de los países y su espacio fiscal para hacer medidas contracíclicas y salvar al mayor número de empresas, y que las empresas posteriormente estén en capacidad de volver a invertir en el exterior, ¿no? Entonces, un factor de corto plazo que es relevante, y lo que yo creo que habría que fijarse más es el comportamiento tendencial de largo plazo. Y el tema es que había unos factores limitantes antes del COVID que hacían que América Latina quizás no invirtiese tanto como podría, ¿no? Temas de acceso a crédito, temas de capacidad innovadora, temas de informalidad, y esos aspectos sin duda van a seguir ahí una vez que pase esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, sobre el efecto a la economía post-COVID, pues yo creo que habría que analizarlo con esa doble perspectiva de corto y de largo plazo. Vale, vamos a tomar alguna última pregunta. Bueno, nos preguntan a María desde Colombia cómo afecta el comportamiento macro a la internacionalización de empresas. Bueno, es una pregunta también muy interesante. Yo destacaría fundamentalmente dos vías. La primera vía es la vía de la disciplina y del cuadro macro, que genere la suficiente confianza a los mercados para que capitalicen o fluya ese capital a la economía, y que de esta manera podamos financiar compañías y que esas compañías puedan invertir en el exterior, ¿vale? Esto es fundamental en América Latina, dadas las bajas tasas de ahorro que tiene América Latina,
y el insuficiente grado de desarrollo de su mercado de capitales. Por eso depende mucho de la entrada de capital para la financiación de compañías y que puedan salir al exterior, ¿vale? Por diferentes vías. Esto puede darse tanto por el acceso a las emisiones de deuda corporativa como a través de inversiones, por ejemplo, como hablamos antes, de un fondo de venture capital en una startup. Entonces, esa es una vía, y otra vía, lógicamente, es que, bueno, pues si el 60% de los proyectos de inversión, como veíamos antes, de la región se ejecutan y se hacen en la propia región, evidentemente la recuperación de la actividad económica en distintos países de la región va a provocar que se produzca un círculo virtuoso de demanda que empuje a las empresas a generar más ingresos y mayor facturación. Y de esa manera también puedan plantearse mayores operaciones. Vale, llevamos 1 hora y 20. Vamos a dejar aquí el webinar, si os parece. De nuevo, me gustaría agradeceros enormemente el interés mostrado. Gracias por la atención, gracias por las preguntas. Por favor, como tengo la slide, dudas, comentarios, sugerencias que no hayamos podido responder, nos las enviáis a esa dirección de correo que veis. Nada, me despido desde aquí y deseándoos lo mejor y agradeciéndoos nuevamente la participación en el seminario.